en realidad es un Seder de Pesaj. El primer Seder de Pesaj, de hecho, registrado después del Éxodo. Quería también agregar, mis hermanos, cada quien es libre de celebrar como ustedes quieran, pero yo les recomendaría, este ajuste indicaría el año Shemitah, que es el séptimo año bíblico. Este ajuste permite, académicos han utilizado diversas fuentes primarias en sus investigaciones, incluyendo manuscritos del Mar Muerto descubiertos en Qumran. Esto no es ningún secreto, se sabe perfectamente bien dentro del judaísmo que el calendario que usan es un calendario que ha sido construido a través de los siglos. No vayan a pensar, mis hermanos, que el calendario rabínico es el calendario que usaba Moisés o los antiguos israelitas. Claro que no, mis hermanos, ese no es el verdadero calendario. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Si es la primera vez que estás en este canal, bueno, mi nombre es Ricardo, soy un estudiante de Biblia hebrea del Nuevo Testamento. Aquí creemos en Yeshua como el Mesías de Israel, en Yehoshua, en Jesús. Se respeta sus pronunciaciones y pues bueno, al final hacemos exégesis y cada quien sacará sus propias conclusiones. En esta ocasión, mis hermanos, vamos a hablar sobre el tema del calendario de Enoc. Antes que nada me gustaría aclarar algunos puntos. Para empezar, mis hermanos, hay que tener muy claro que el calendario no te va a salvar ni mucho menos. Es decir, que nosotros usemos un calendario o que usemos otro, eso no quiere decir que somos más aceptos ante los ojos del Creador. Si alguien les ha dicho eso, los están engañando. Y hay algunos ministerios que te dicen que básicamente estás condenado, si no tienes el calendario verdadero, no vas a saber cuáles son los tiempos verdaderos, etcétera, etcétera. Honestamente, eso es desconocimiento de la Torá y sacar el texto de su contexto. Dicho esto, mis hermanos, sabiendo esto, bueno, entonces nosotros podemos investigar calendarios y de una manera objetiva tratar de encontrar el calendario más auténtico o que más se apega al antiguo calendario bíblico. Porque algo que les quiero decir, mis hermanos, el calendario judío, rabínico, el calendario que se utiliza dentro de raíces hebreas o que utilizan los judíos, bueno, yo mentiría si digo que es bíblico. No es bíblico. Por eso se llama calendario de Hillel. Es un calendario que fue construido a través de los siglos. Como lo pueden ver en pantalla, pueden ir incluso a Wikipedia. Esto no es ningún secreto, se sabe perfectamente bien dentro del judaísmo que el calendario que usan es un calendario que ha sido construido a través de los siglos. No vayan a pensar, mis hermanos, que el calendario rabínico es el calendario que usaba Moisés o los antiguos israelitas. Claro que no, mis hermanos, ese no es el verdadero calendario. Dicho esto, bueno, yo con los años me puse a investigar. Hubo un tiempo que estaba yo muy metido en esto de los calendarios. Últimamente no lo hago ya así, es decir, lo dejé un poco de lado, me enfoqué en otras cosas. Pero pues bueno, hay varios hermanos que me han preguntado sobre calendarios y me pedían que les enseñara el calendario de Enoc, que ciertamente es el que yo utilizo cuando quiero hacer memoriales de los llamados de santidad. Porque ese es otro punto, mis hermanos. Hay que tener bien claro que los llamados de santidad, las fiestas bíblicas como se conoce popularmente, bueno, esas tenían que ser celebradas dentro de Canaán. Tenemos en el canal un video explicando este tema, se llama Donde quiera que habite su nombre, me parece, voy a poner en pantalla la imagen, vayan, búsquenlo para que vean las evidencias de que los llamados de santidad solo podían ser celebrados dentro de las tierras de Canaán. Así es que bueno, yo con los años saqué mis propias conclusiones, estudié distintos calendarios y encontré el calendario de Enoc. El calendario de Enoc es un calendario muy interesante, fue encontrado en los rollos del Qumran. Así es que en este video, mis hermanos, les voy a enseñar cómo utilizar ese calendario para los que estén interesados en utilizar el calendario de Enoc. Así es que sin más, acompáñenme, mis hermanos, vamos a estudiar hoy el calendario de Enoc. Y pues bueno, mis hermanos, quiero que me acompañen a leer unas cosas, pero antes me gustaría otra vez explicar, porque bueno, quiero que esto quede claro, que yo estoy a favor de que se celebren los llamados de santidad, las popularmente conocidas fiestas bíblicas, pero como un memorial, mis hermanos, a la luz del Mesías,
¿Por qué digo esto? Porque como ya lo dije antes, tenemos en el canal varios videos en donde explicamos que las fiestas como mandamiento, bueno, tenían que llevarse ciertos sacrificios, ciertas ofrendas, debería de ser dentro de la tierra de Canaán, de Jerusalén, por eso hay 3 fiestas de peregrinación, tenían que ser en Jerusalén, había sacerdotes levitas y bueno, un conjunto de cosas que no tenemos hoy en día y que ciertamente a la luz de Cristo, a la luz de Yeshua, del Mashiach, bueno, nosotros entendemos que todo esto tiene un profundo significado, algo mucho más elevado que lo que se percibe nada más así en lo literal. Así es que bueno, me gusta dejar esto claro para que, bueno, no sientan que es una carga cuando alguien les dice, es que tienes que celebrar las fiestas, y hay mucha gente que se conflictúa porque, bueno, tienen sus trabajos, porque no pueden, y les dicen que si no las guardan, están transgrediendo la Torá. Eso pasa porque muchos imitan a algunos rabinos que lo enseñan como mandamiento. Sin embargo, eso sería sacar de contexto la Torá. Ahora, dicho todo esto, por supuesto que apoyo quien pueda y quien quiera de manera voluntaria hacer los llamados de santidad, hacer estas representaciones simbólicas, estudiar la escritura, lo que realmente significan todos estos sacrificios, transmitirle a los hijos todo este conocimiento, etcétera, etcétera. Yo estoy a favor de eso. Lo que no estoy a favor es cuando lo enseñan como mandamiento, porque lo vuelvo a decir, no hay Mishkan, no hay sacerdotes levitas, no se pueden llevar las ofrendas de las tierras y todo esto tenía que ser dentro de Canaán. Ya tenemos en el canal videos explicando esto más a detalle. Así que bueno, dicho esto, mis hermanos, como ya lo dije antes, bueno, yo utilizo este calendario de Enoch, así es que vamos a dar unos datos respecto al calendario. Ciertamente también quiero aclarar, no soy un experto en calendarios, que quede claro. Sin embargo, bueno, yo solo les voy a compartir el calendario enoquiano para que, bueno, quien lo quiera utilizar, adelante. Bueno, vamos a leer, aquí hice unos apuntes y vamos a ver unas cosas, mis hermanos. ¿Dónde se encontró el libro de Enoch? Bueno, fragmentos en el Qumran. Se han encontrado fragmentos del libro de Enoch en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto, específicamente en el rollo 4Q Enoch, cueva 4. Estos fragmentos datan entre el siglo III y al I antes de Cristo, lo que confirma que el texto existía durante el periodo del Segundo Templo y que era conocido por algunas comunidades hebreas de la época. Estos fragmentos fueron descubiertos a partir de 1947. Por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa Etíope mantiene el libro de Enoch dentro de su canon bíblico, lo que significa que lo considera parte de las Escrituras Sagradas. Este hecho ha sido documentado en estudios sobre el canon bíblico etíope, especialmente en fuentes académicas de historia de las religiones y estudios de las Biblias orientales. El concilio de la Odisea, celebrado en el año 364 después de Cristo, no incluyó el libro de Enoch en el canon oficial de la Iglesia Católica, aunque es cierto que en ese momento ya se consideraba apócrifo en muchas comunidades cristianas primitivas. Recordemos que el cristianismo primitivo estaba compuesto por judíos, ¿ok? Pero bueno, este punto está documentado en varias investigaciones sobre la formación del canon bíblico. El redescubrimiento del libro de Enoch en Etiopía por el explorador James Bruce en 1773 es un hecho histórico bien documentado. Bruce trajo un manuscrito etíope del libro de Enoch a Europa, lo que permitió su traducción y su difusión en Occidente. Toda esta información es ampliamente aceptada en los estudios académicos y ha sido verificada por historiadores y expertos en los campos de la arqueología y de la historia bíblica. El libro de Enoch se compone de 5 secciones principales. Es el libro de los vigilantes, que está en el capítulo del 1 al 36, que relata la caída de los ángeles caídos. Para que se entienda, los vigilantes se le conoce en el libro de Enoch, quienes abandonaron su lugar celestial, tomaron esposas humanas, mujeres humanas y engendraron a seres muy raros, entre ellos los Nefilim. Esto dice el libro de Enoch.
Describe cómo estos ángeles enseñaron conocimientos prohibidos a la humanidad, como hechicería, el uso de metales, el uso del maquillaje, el uso de armas de guerra, etcétera, etcétera. Incluye visiones de Enoc sobre el juicio que vendría para restaurar la justicia. Y bueno, también tenemos el libro de las parábolas o similitudes, que es del capítulo 37 al 71. Introduce la figura del Hijo del Hombre como juez y redentor, anticipando conceptos mesiánicos. Describe el juicio final, la vindicación de los justos y el castigo de los impíos. Aporta una perspectiva apocalíptica sobre la restauración de la creación y de los mundos espirituales. Tenemos también el libro astronómico, que está del capítulo 72 al 82. Expone el calendario de Enoc, que es el que vamos a aprender, que se basa en 364 días divididos en 12 meses y 4 estaciones de 91 días. Describe el movimiento del Sol, de la Luna y los portales celestiales que determinan los ciclos del tiempo. Enfatiza el orden perfecto establecido por el Creador, alineado con los ciclos cósmicos. También está el libro de los sueños, que es del capítulo 83 al 90. Contiene 2 visiones proféticas importantes. Una sobre el diluvio universal y la otra es una alegoría sobre la historia del mundo, representando a las naciones como animales y describiendo el juicio final. Está también la epístola de Enoc, que es del capítulo 91 al 108. Presenta exhortaciones éticas dirigidas a los justos y advertencias para los malvados. Describe el destino eterno de los fieles y de los pecadores, con énfasis en el juicio final y una recompensa divina. El calendario de Enoc ha sido objeto de estudio por diversos eruditos y académicos especializados en el judaísmo del Segundo Templo y en la literatura apocalíptica judía. Por ejemplo, tenemos a Robert Henry Charles, erudito británico conocido por sus traducciones y estudios sobre textos apocalípticos, por supuesto judíos, incluyendo el libro de Enoc. Su trabajo ha sido fundamental para la comprensión del calendario de Enoc y su contexto histórico. Tenemos también a Józef Milik, erudito polaco reconocido por su labor en la edición y análisis de los manuscritos del Mar Muerto. Su investigación ha arrojado luz sobre las prácticas calendáricas de las comunidades judías antiguas, incluyendo el uso del calendario de Enoc de 364 días. También tenemos a Raquel Elior, profesora de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que ella, estudia el calendario de 364 días del libro de Enoc y los rollos del Mar Muerto. Ella argumenta con bastantes evidencias que este calendario, que es solar, guiaba la vida espiritual antigua y era precisa con los ciclos agrícolas. Tenía una perfecta estructura simétrica y cíclica, el cual fue reemplazado por el calendario lunar o también llamado lunisolar, lo que transformó las prácticas religiosas judías. Esta es una investigadora que, en sus estudios, ella dice que en algún punto se perdió ese antiguo calendario y fue reemplazado por el calendario que hoy se conoce como el calendario judío, que es un calendario construido a través de los siglos y que deriva de los babilonios, que a su vez adoptaron de los macedonios. Eso tenerlo en cuenta, hermanos. Esto no es ningún secreto. Todo esto son datos verificables, hermanos. Así es que sigamos leyendo. Otro investigador es Michael A. Neff, académico británico especializado en literatura apocalíptica judía. Ha realizado traducciones y estudios críticos del libro de Enoc, contribuyendo al entendimiento de su contenido y de las prácticas calendáricas descritas en él. Tenemos otro estudioso que se llama James C. Vanderkam, profesor y estudioso estadounidense conocido por su trabajo en los manuscritos del Mar Muerto y en la literatura apocalíptica. Ha investigado extensamente el calendario de Enoc y su influencia en las comunidades judías del periodo del Segundo Templo. Estos académicos han utilizado diversas fuentes primarias en sus investigaciones, incluyendo manuscritos del Mar Muerto descubiertos en Qumran. Estos textos contienen fragmentos que hacen referencia al calendario de 364 días, proporcionando evidencia directa de su uso en ciertas comunidades judías. También
Una de las fuentes, por supuesto, es el libro de Enoc. Este texto apocalíptico describe detalladamente el calendario de 364 días, sirviendo como fuente primaria para el estudio, para su estudio de los calendarios. Y tenemos el libro de los jubileos. Recordemos, otra vez, hermanos, todos estos textos son del periodo del Segundo Templo, de 1 siglo a 3 siglos antes de Cristo. El libro de los jubileos es otro texto judío antiguo que menciona un calendario similar, un calendario que no es lunisolar. De hecho, el calendario de jubileos condena a los que siguen la luna. Este calendario que aparece en jubileos es de 364 días, ofreciendo un contexto adicional sobre las prácticas calendáricas de la época. Las investigaciones de estos eruditos basadas en fuentes primarias, como los manuscritos del Mar Muerto de Qumran y textos apocalípticos judíos, han sido fundamentales para comprender la naturaleza y el uso del calendario de Enoc en la antigüedad. Les estoy dando todos estos datos, mis hermanos, para que, sepan que este calendario no es nada más algo improvisado o que nos andamos inventando, sino que hay investigadores que han profundizado mucho en esto y argumentan que es un calendario que sí utilizaban los antiguos. Y como sabemos, no es ningún secreto que incluso los esenios se apartaron de Jerusalén porque argumentaban que ya estaba todo corrupto el sacerdocio en primer siglo y que usaban un calendario pagano. Ciertamente sí podemos ver en el Nuevo Testamento pistas de cómo Yeshua enseñaba un calendario distinto. De hecho, cuando él es sacrificado, los que lo estaban matando pensaban que apenas venía el Pesaj. Decían, hay que hacerlo antes de que venga el Pesaj. Sin embargo, el Mesías ya estaba cumpliendo el Pesaj. Y podemos ver otros bosquejos más en el Nuevo Testamento, donde sí vemos como esta diferencia ya de la manera en que se celebraban las fiestas, el calendario que usaban, etcétera, etcétera. Así es que mis hermanos, tener todo eso en cuenta. Ahora, vamos a ver cómo es el conteo del calendario de Enoc. En este momento, mis hermanos, va a haber un poco de matemáticas, así es que no se me desesperen. Solo quiero que quede esto registrado para que sepan que, son cálculos precisos. Al final, yo les voy a enseñar a usarlo de una manera sumamente sencilla. No se preocupen, todo mundo lo puede entender muy fácil. Sin embargo, ahorita van a ver unos cálculos matemáticos para que queden las evidencias de que, este calendario no es algo improvisado, sino que ciertamente tiene todo un cálculo preciso. Así es que aunque ahorita no entiendan muchas cosas, no se preocupen que al final del video yo les voy a enseñar de una manera muy sencilla, muy fácil, cómo utilizar el calendario de Enoc. El calendario de Enoc está basado en un año de 364 días. Se divide en 4 estaciones, cada una de 91 días. Cada estación tiene 13 semanas, lo que da un total de 52 semanas en un año, 7 días por semana. Sin embargo, un año en el ciclo solar usando el calendario actual greco-romano, el ciclo dura exactamente 365 días, 2422. Es decir, son 365 días en el año que conocemos hoy en día, pero con una fracción más, para que se entienda. Es decir, un poquito más de 365 días por año. Si usamos el calendario de Enoc, que tiene solo 364 días, se irá quedando un desfase año tras año en relación con el ciclo solar. Este desfase es aproximadamente de un día por año, un poquito más, 1.24 días por año, lo que significa que el calendario de Enoc necesitaría algún ajuste para alinearse con el sol y las estaciones, ya que con el tiempo las fechas del calendario se moverían fuera de la sincronización con las estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno. En otras palabras, el calendario de Enoc es solar porque es de agricultura. Es un calendario de agricultura y tiene que ser bien preciso. Por ejemplo, aquí en México, los abuelos, los que plantan, la gente que planta, se guían por el sol. No porque estén adorando el sol. Por favor, quitémonos esto de la cabeza. No, simplemente, el sol es firme, nunca se mueve, o sea, siempre tiene los mismos ciclos cada año y es el que indica la primavera. Entonces, para poder plantar, sí se necesita guiar uno con el sol. No nos podemos guiar con la luna porque hay desfases muy grandes.
A mí lo que me llama la atención es que de hecho en el calendario de Hillel, el calendario judío, hay veces que festejan las fiestas de otoño en verano. O se han dado cuenta que hay veces que le agregan un mes al año y es un año de 13 meses, cosa que no evidenciamos en la Biblia hebrea. Bueno, con este calendario solar el ciclo es muy exacto, muy preciso. Tener todo eso en cuenta, mis hermanos. Las características del calendario. El año siempre comienza el 1 de Aviv, el miércoles más cercano al equinoccio de primavera. No se preocupen, lo vuelvo a decir, todo esto va a quedar muy claro al final, mis hermanos. Yo todo esto se los voy a dejar muy claro, muy entendible. Pero bueno, por ahora que sepan que el primer miércoles después del equinoccio de primavera empieza el 1 de Aviv. Cada estación tiene 3 meses de 30 días. Pero el último mes, el tercer mes, tiene 31 días. Es decir, 30-30, 31. 30-30, 31. 30-30, 31. 30-30, 31. Muy sencillo. Ese 31, ese día que se agrega, es el cambio de estación. Y eso suma 364 días al año. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. El año no incluye días intercalares ni extra, por lo que hay un desfase anual, porque el sol hace que hoy en día, por ejemplo, tenemos 365 días al año. El calendario de Enoch tiene 364. Obviamente que se va haciendo un desfase, pero este desfase es el que nos va a indicar el año Shemitah, el año séptimo, mis hermanos, que es una fecha en donde se dejaba descansar la tierra. Esta diferencia entre el año solar, que es de 365 días al año, punto 2422, o sea, una fracción más de día, y el calendario de Enoch, que es de 364, es de 1.2422 días al año, es decir, un día y un poquito más al año. En un periodo de 7 años, este desfase acumulado sería aproximadamente de 9 días. ¿Ok? Cada 7 años pasaría un desfase. Por lo tanto, el ajuste cada 7 años se realiza intercalando una semana adicional de 7 días, para un total de 371 días en ese año, realineando el calendario del ciclo solar. El calendario se sigue normalmente durante 6 años, con el 1 de Aviv siempre cayendo en un miércoles, el primer miércoles después del equinoccio, pero en el 7º año se añade una semana completa al final del año. Por ejemplo, los judíos añaden un mes. Por eso hay veces que ellos empiezan en marzo o en abril, dependiendo cuándo cae el principio de año, pero ellos hacen una corrección de un mes. Así como en el calendario gregoriano se hace una corrección cada 4 años, esto del año bisiesto. Siempre se tiene que hacer en cualquier calendario una corrección. Eso es inevitable. Bueno, en el calendario de Enoch se hace de una semana, que curiosamente tiene 7 días, de una semana cada 7 años aproximadamente. Entonces, bueno, este ajuste indicaría el año Shemitah, que es el 7º año bíblico. Este ajuste permite que el 1 de Aviv del siguiente año vuelva a alinearse con el miércoles más cercano al equinoccio de primavera. Un ejemplo, mis hermanos. El primer año, el 1 de Aviv, es un miércoles después de equinoccio y un total de 364 días. El segundo año igual, el tercer año igual, el cuarto año igual, el quinto igual, el sexto igual, y el séptimo es donde se agrega esta semana extra. Al final de este ciclo, el calendario se alinea nuevamente con el ciclo solar y el 1 de Aviv sigue cayendo un miércoles. Hay un ajuste ahora a más largo plazo. Obviamente que pues no tienen que hacerlo, ¿verdad? Es un poco más complicado, pero este es un ajuste que se hace para calcular el año jubileo, que es cada 50 años. A pesar de este ajuste de cada 7 años de una semana, el pequeño residuo de 0.2422 días al año, hay un pequeño residuo. Bueno, esto introduce una discrepancia de un día cada 29 años.
Este desfase se corrige de manera adicional en ciclos más largos, como en los jubileos, cuando puede añadirse otro ajuste adicional para mantener el equilibrio. Este desfase de 1.24 días por año en el calendario de Enoch resulta un desfase de aproximadamente 1.24 días por año, como ya lo dijimos. Si consideramos un ajuste cada 29 años, estaríamos hablando de un desfase de aproximadamente 35 días. ¿Se entiende? 35 días aproximadamente cada 29 años. Este desfase hace que el calendario de Enoch se desincronice respecto al año solar, por lo que sería necesario hacer un ajuste para mantener las fechas alineadas con las estaciones del año y los ciclos agrícolas. Este ajuste se haría cada 50 años. El año del jubileo se celebra cada 50 años en la tradición bíblica y tiene un significado especial en la Torá. Para ajustar el calendario de Enoch y mantenerlo alineado con el ciclo solar cada 50 años, seguiríamos estos pasos. Si el calendario de Enoch se desfasa 1.24 días por año, entonces en 50 años el desfase total sería de aproximadamente 62 días. Y eso significaría que el calendario de Enoch estaría retrasado respecto al calendario solar en este periodo. Para corregir este desfase y mantener el calendario alineado con el ciclo solar, se podría insertar un mes adicional cada 50 años. De esta manera el calendario de Enoch podría adaptarse al ciclo solar y volver a sincronizarse con las estaciones. Este ajuste sería similar a la forma en que el calendario gregoriano añade un día adicional cada 4 años para corregir ese desfase. Resumen del ajuste. El calendario de Enoch se desfasaría 62 días cada 50 años. Para ajustar el calendario y sincronizarlo con el ciclo solar, se podría insertar un mes adicional en algún momento durante ese periodo. Esto mantendría el calendario alineado con las estaciones y con el ciclo agrícola y permitiría celebrar el año jubileo de manera correcta. Este tipo de ajuste ayudaría a mantener la coherencia entre el calendario de Enoch y el ciclo solar sin perder la conexión con el significado de los años jubilares. Así es que bueno, dicho todo esto, mis hermanos, no se preocupen si no entendieron mucho. Ahorita les voy a mostrar cómo ustedes de manera muy sencilla pueden calcular el calendario de Enoch. Es decir, no es complicado, a pesar de que ahorita vimos muchos números, en realidad es muy sencillo. El calendario de Enoch comienza el primer miércoles después del equinoccio. El equinoccio es cuando hay 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Justo cuando el día es como perfecto, que es la misma luz y la misma oscuridad, bueno, según el libro de Enoch, eso es una señal de que comienza el conteo, pero comienza el miércoles, que es el cuarto día, como dice Enoch, el cuarto día. ¿Y por qué el cuarto día? Bueno, porque el argumento, según el libro de Enoch, es porque el cuarto día fue creado el sol. El cuarto día sería un miércoles. Sí, nosotros contamos la semana como el Shabbat del séptimo día, el domingo el día primero, el lunes el 2, el martes el 3, el miércoles sería el cuarto día. Entonces, después del equinoccio, el primer miércoles es el primero de Aviv. Así de sencillo. Vamos al calendario, mis hermanos, les voy a enseñar cómo usarlo de manera muy sencilla y no les va a quedar ninguna duda. Ahora tienen en pantalla, mis hermanos, estamos en el calendario del 2025 y bueno, vamos a marzo. Para cuando estoy haciendo este video, estamos en enero, pero vamos a marzo, que es cuando sería el equinoccio, mis hermanos. El 21 de marzo es cuando, repito, están 12 horas de luz y 12 horas de noche. Y pues bueno, el 21 de marzo este año cae un viernes como pueden ver en pantalla, aquí en la parte de abajo, mis hermanos, ahí, aquí está el 21 en un viernes. Bueno, lo único que tienen que hacer es contar a partir del siguiente miércoles después del 21. En este caso sería viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Y el siguiente miércoles, en este caso sería el día 26, como pueden ver en pantalla, mis hermanos. El día 26 sería el primero de Aviv. Y a partir de ahí, ustedes cuentan un día 1, 27 día 2, 28 día 3, 29 día 4, el 30 día 5, 31 día 6, el primero del siguiente mes, que sería abril, día 7,
y así sucesivamente. Entonces contarían 30 días, luego otros 30 días y el tercer mes sería 31. ¿Ok? Ese día extra es lo que indica el cambio de estación. Entonces sería, estaríamos en primavera, empezando en marzo, y después sería 30, 30, 31 y comenzaría verano. Luego 30, 30, 31 y comenzaría otoño. Y luego 30, 30, 31 y comenzaría invierno. Y luego otra vez 30, 30, 31 y regresaríamos a primavera. Muy sencillo, mis hermanos. Entonces ahora vamos al año 2026. Vamos al 2026 y en marzo, se fijan en el calendario de 2025, el equinoccio era un viernes y teníamos que empezar el siguiente miércoles. Vamos a ver en qué día cae en el calendario gregoriano, porque recordemos, estamos aquí en el calendario gregoriano. Vamos a ver qué día cae el equinoccio. Entonces vamos a marzo, el 21 caería un sábado en el 2026. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, empezamos el conteo otra vez. El primero de Aviv, el primero del año, sería el siguiente miércoles, el cual caería hasta el 25. ¿Se dan cuenta? Se va como recorriendo hacia atrás el miércoles. Por eso es que cada tanto tiempo se tiene que hacer un ajuste. En todos los calendarios se hace un ajuste. Lo interesante es que en este calendario es un ajuste muy pequeño que nos indicaría también el año Shemitah y luego el año de jubileo. Entonces, aquí estamos en 2026 y comenzaríamos el 25, el miércoles que sigue después de equinoccio. Y vamos al 2027. Vamos al año 2027. Otra vez estamos en marzo. Otra vez buscamos el 21, que en este caso caería un domingo. Y vamos al siguiente miércoles, que sería un 24. Vamos al año 2028. Vamos al 2028 y el 21 de marzo caería en el martes. Entonces, el día siguiente, que sería el 22, ahí empezaríamos con el primero de Aviv. Recuerden, hermanos, no hay pierde. Siempre el siguiente miércoles después del equinoccio. No hay pierde, mis hermanos. Entonces, por ejemplo, vamos al 2029 y en 2029, en marzo, caería justo el miércoles. Ojo aquí, pongan atención a esto, porque si un día cae el mismo equinoccio en el mismo miércoles, ese miércoles empiezan el conteo de primero de Aviv. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, bueno, a partir de ese día empiezan el conteo. Y el siguiente año vamos a ver en el 30-30, el famosísimo 2030, ¿verdad? A ver cómo van las cosas para ese año. Pero bueno, entonces caería un jueves. Entonces ahí se hace esta corrección, hermanos. ¿Se dan cuenta? Sería viernes, sábado, domingo, lunes, martes y hasta el siguiente miércoles. Esas pequeñas correcciones es lo que hace que se haga pues un ajuste, ¿verdad? Todos los calendarios hacen ajuste. El calendario gregoriano hace un ajuste que se le conoce como el año bisiesto. La diferencia entre el calendario de Enoch y el de Hillel es que ellos hacen un ajuste de un mes y más o menos cada 3 años. Entonces es un ajuste muy grande y se desfasa mucho. Y aparte el calendario de Enoch, aparte pues de ser más exacto, bueno, Enoch es nombrado en la Biblia, Hillel no. Entonces, bueno, eso ya lo hemos hablado antes, pero bueno, tener todo eso en cuenta. Entonces, básicamente así, mis hermanos, vamos al 2031 y vamos a marzo y entonces caería el 21 un viernes otra vez. Entonces, básicamente así es como se calcula el calendario de Enoch. No hay pierde, mis hermanos. Lo vuelvo a repetir para que quede bien claro. Discúlpenme si a veces repito mucho las cosas, pero es mejor, ¿verdad?, repetir para que quede claro. Tienen que comenzar, repito, el siguiente miércoles después de equinoccio. No hay pierde. Y si un día el equinoccio cae en un año, cae justo el miércoles, bueno, ahí empiezan su conteo de primero de Aviv. Y bueno, a partir de ahí ya cuentan 14 días para hacer el Pesaj y todo lo demás para los que quieren hacer un memorial de los llamados de santidad. Algo también, mis hermanos, sumamente interesante es que con este calendario el Shabbat semanal jamás se va a cruzar con una fiesta.
Bueno, yo digo fiesta para que se entienda. Recordemos que fiestas solo son tres de los llamados de santidad. Pero bueno, lo que quiero que sepan es que el Shabbat semanal nunca se cruza. No sé si les ha tocado para los que ya observan, hacen memoriales de los llamados de santidad de las fiestas. No sé si habrán notado que hay veces que se cruza, por ejemplo, un Shabbat semanal con Yom Kippur o con Yom Teruah. Entonces, bueno, con este calendario jamás el Shabbat semanal se va a cruzar con ningún Moed, con ningún llamado de santidad. Espero que se haya entendido, mis hermanos. Ciertamente lo vuelvo a explicar, lo vuelvo a decir, es el primer miércoles después del equinoccio, el día 1 de Aviv, y a partir de ahí hacen su conteo. Son 14 días para celebrar el Pesaj y bueno, lo demás que ya sabemos, los que celebramos, los que hacemos memoriales de los llamados de santidad, de las fiestas bíblicas. Me gustaría también agregar, mis hermanos, cada quien es libre de celebrar como ustedes quieran, pero yo les recomendaría que lo hiciéramos como el Mesías nos ha enseñado. El Mesías nos enseñó un Seder de Pesaj. Es decir, lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, que se conoce como la Última Cena, en realidad es un Seder de Pesaj. El primer Seder de Pesaj, de hecho, registrado después del Éxodo. En pocas palabras, un Seder de Pesaj es la liturgia que se hace en Pesaj, el ritual que se hace en Pesaj. Y bueno, en el judaísmo ellos tienen este ritual que ellos hacen basado en lo que dice el libro de Éxodo. Pero nosotros, a la luz de Yeshua, nosotros entendemos que Él es el sacrificio del Cordero, que Él es el Cordero perfecto y que Él derrama la sangre del nuevo pacto para darle redención al pueblo de Israel y a los gentiles. Y por supuesto, como sabemos, Él parte el pan con los discípulos, le lava los pies a los discípulos y todo lo que podemos ver en el Nuevo Testamento referente al Pesaj. Así es que yo les recomendaría, si me preguntan a mí, que imitemos a Cristo. Que si queremos celebrar el Pesaj, no pasa nada si alguien quiere hacer esto de las hierbas amargas y todo ese tema, pero yo, al menos yo en lo personal, yo haría de esta manera el memorial. Yo no lo hago ya como se hacía antes, sino que a la luz del Mesías nosotros debemos de hacerlo de una manera distinta. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos el plan de redención del Creador y lo que simbolizaba el sacrificio de este Cordero. Entonces el Mesías literalmente nos dejó una enseñanza de cómo se debe de celebrar el Seder de Pesaj, este memorial que nosotros podemos hacer del Pesaj. Esa es mi recomendación. Por supuesto, ustedes son libres de hacerlo como ustedes quieran, mis hermanos. Por supuesto que cada uno es libre de hacerlo como quiera, pero si me preguntan a mí, la manera más bonita, a la luz del Mesías, a la luz de Yeshua y a la luz de todo este plan de redención divino, bueno, yo diría que lo hagamos como Él lo hizo con los discípulos, lavándole los pies al otro, partiendo el pan, haciendo unas oraciones, cantando unos salmos, etcétera, etcétera. Así es que bueno, espero les haya ayudado este video. Espero, mis hermanos, que hayan aprendido a utilizar el calendario de Enoch. Cualquier duda, por favor, déjenmela en la caja de los comentarios. En lo posible, yo siempre miro todos los mensajes y les respondo sus preguntas, si es que podemos responderlas. Por supuesto, lo que sabemos, lo que no sabemos, lo investigamos. Y como siempre digo, al final, mis hermanos, cada quien que saque sus propias conclusiones. Lo que sí me gustaría volver a decir y recalcarlo, mis hermanos, es que el calendario que utilizan en el judaísmo no es el calendario antiguo israelita, pero no pasa nada si alguien quiere utilizar ese calendario judío, está bien, no hay ningún problema, porque hoy en día lo que hacemos son unos memoriales, así es que no se aflijan por lo del calendario, no se preocupen. Si alguien utiliza otro calendario, no pasa nada, en este canal se respeta, mis hermanos, todos somos libres de tomar nuestras propias decisiones, no somos una secta. Así es que bueno, déjenme en la caja de los comentarios
comentarios qué piensan de este calendario. ¿Les pareció interesante? Me gustaría saber todas sus opiniones. Y si les gustó este video, por favor suscríbanse al canal si es que aún no se han suscrito. Dejen un dedito arriba. También activen la campana de notificaciones para que estén al tanto de los próximos videos. Y pues bueno, les va a aparecer en pantalla un video que no se pueden perder, mis hermanos. Les va a interesar muchísimo. Si el creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto. Hasta la próxima. Bendiciones. Chao, chao.